Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Abril, me encuentro con mi compañera Abigail. Nosotras somos alumnas del tercer semestre en la licenciatura de Educación, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, perteneciente a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy hablaremos sobre la importancia de la sociología de la educación, planteándonos 4 preguntas, las cuales son: ¿qué es la sociología de la educación? ¿Cuál es su objetivo? ¿En qué consiste? Y por último, ¿cuál es su importancia? Ahora les daré una breve introducción. Comenzaremos con una frase que nos dejó el sociólogo Emile Durkheim, que nos dice: la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que todavía no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño ciertos estados físicos, intelectuales y morales que exigen del tanto la sociedad política en su conjunto, como medio específico al que particularmente está destinado. Con esta frase damos por inicio con nuestro podcast. Como dato importante, Emile Durkheim fue el fundador de esta disciplina, quien fue pionero de la forma empírica de la sociología, que analizó aspectos de la educación. La sociología de la educación es la ciencia que estudia el papel que juega la educación en una dimensión sociocultural y tiene como objeto comprender la contribución del aprendizaje escolar a la comunidad y viceversa, con el propósito de mejorar las conductas humanas. Los individuos, por naturaleza, vivimos en sociedad y las costumbres juegan un papel fundamental en el aprendizaje de cada uno. Esta área de la educación brinda las herramientas necesarias para que los individuos puedan profundizar en el conocimiento, pero también en la convivencia siguiendo ciertas normas. Es por ello, por lo que para superar la discriminación de género, la violencia, las adicciones o los problemas relacionados con la inmigración, se acude al apoyo de la sociología de la educación. A continuación, los dejaré con mi compañera Abigail, que les estará informando acerca del desarrollo. Después de una breve introducción, entraremos un poquito más al fondo. Primeramente que nada, la sociología de la educación es una filosofía muy valiosa para el mundo académico y para los procesos de información. Pero, primeramente que nada, nos vamos a preguntar, ¿qué es la sociología? Para esto tenemos a Augusto Comte, que él fue el primero que otorgó significado al concepto de sociología tal cual lo conocemos. Este incidió en que se trata de una ciencia que descubriría las leyes de la sociedad, los comportamientos del ser humano y se estudiaría llevando a cabo métodos como los utilizados en las ciencias físicas. Esta disciplina aparecerá en la era industrial y lo hace porque se habían alcanzado las condiciones de madurez que hacían posible su desarrollo, es decir, se habían alcanzado la sensibilidad y atención a lo social como consecuencia de los cambios sociales aprendidos. Por otro lado, pues tenemos a la educación. Al igual que el mundo en sí, pues esta no es lineal, sino que experimenta cambios e innovaciones de manera constante, y la sociología de la educación nos ayuda a esto. Pero, ¿qué es la sociología de la educación? Bueno, les explicaré. La sociología de la educación es la ciencia que estudia el papel que juega la educación en una dimensión sociocultural. Esta es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo que utiliza los conceptos, la metodología y teorías de la sociología para entender la educación en su dimensión. Un ejemplo claro de lo que analiza o estudia la sociología de la educación es el desarrollo de métodos de aprendizaje que despiertan la reflexión desarrollando un pensamiento crítico y uno analítico, para invitar a los alumnos a la tolerancia, a la no violencia, a la paz, conservar la cultura. Estos son aspectos también de la sociología de la educación y que es fundamental para la creación de normas de conducta y la creación de hábitos y valores para los individuos. Pero, por otro lado, también seguramente se han de preguntar, ¿cuál es el objetivo de esto? Y bueno,
El objetivo pues es comprender la contribución de la aprendiza escolar a la comunidad y viceversa, con el propósito de mejorar las conductas humanas, ya que educar en el siglo XXI pues no es tarea fácil, y eso pues se lo debemos al cambio social operando pues en las últimas décadas. Por otro lado, también tenemos pues que gran cantidad de inmigrantes requieren incorporar al currículo el tema de la aceptación de los compañeros extranjeros y su integración. La violencia social amerita un tratamiento de diálogo como mecanismo de resolución de conflictos. Los mensajes que los medios de comunicación transmiten exigen un debate crítico, y la sociedad democrática necesita que, desde la educación, se fomente el diálogo, la cooperación, la escucha activa y la opinión fundada. ¿Qué quiere decir con todo esto? O más bien, pues, ¿en qué consiste? Bueno, esto consiste en el análisis de los factores y fenómenos culturales, artísticos, religiosos, políticos y de otro tipo dentro de las sociedades. Dicho de manera más breve, es el análisis profundo y general de las poblaciones y sus dinámicas de interacción y desenvolvimiento diario. Y bueno, ya por último, nos preguntamos, ¿cuál es la importancia de la sociología de la educación? Y bueno, se podría decir que los principios que nos proporcionan ayudan al mejoramiento continuo de la educación y que ésta a su vez sea más efectiva, ya que la educación no se encuentra de manera lineal debido a que experimenta cambios e innovaciones de manera constante. La sociología de la educación se convirtiera en una posible cura de una enfermedad tan terrible como la guerra, en lugar de ser utilizada como un mecanismo de prevención, en donde como seres humanos llegamos al extremo de la destrucción mutua. Lo importante es no volver a repetir los errores de la historia. Aunque ya van 2 guerras mundiales, al parecer, nos cuesta aprender que a partir de la educación es posible socializarnos y humanizarnos para convivir en una comunidad, de tal manera que podamos controlar la agresión entre semejantes. Por ello, la socialización es el centro de la sociología de la educación, y conocer la naturaleza de este proceso y cómo se produce nos permite explicar la forma en que un individuo se incorpora en la sociedad, como también de qué manera se garantiza su propia existencia. Como despedida les compartiremos esta frase que nos dejó Karl Marx: necesitamos otra educación para otra sociedad y otra sociedad para otra educación. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y espero que tengan un bonito día.